Hola, hoy vamos a trabajar adicciones. Va a ser muy interesante este trabajo porque es un trabajo que ayuda mucho para resolver la adicción. Bien, vamos a hacer una adicción general. Después, más adelante, decidimos si hacemos adicción en particular a las drogas, si es el caso al fentanilo, al alcohol, al cigarro. Vamos a ir viendo qué pasa con esto, ¿no? Ustedes, si me quieren decir, quiero enfocar adicción a tal cosa, lo haremos. A la comida también, adicción a comer, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer esto. Ok, lo primero que vamos a hacer es, yo soy tu adicción. Yo. Tienes que decirme todo lo que sientas. Si ya has trabajado en los otros videos, entonces pues ya sabes cómo es el proceso. Entonces, tienes que decirme todo lo que sientas. Yo soy tu adicción. O sea, puedes decirme, me encantas, porque siempre si uno está en la adicción es porque le gusta. Me encantas, pero esto tiene consecuencias de este tipo y me afectas, pero no sé si quiero dejarlo. Hablar con la adicción, solo hablar. Bien, vamos a empezar. Yo soy tu adicción. Te voy a dar un minuto. Eso me va a permitir ver hologramas, ¿ok? Para ver quién sale. Y si te quedas corto, entonces paras el video y sigues hablando hasta que descargues. Te voy a dejar un minuto para que hables. Y si te quedas corto en decirme todo lo que quieres decirme, porque yo soy tu adicción, entonces paras el video y continúas hasta que termines, porque la idea es también sacar todo. Bien, yo soy tu adicción. Comenzamos.
me equivoqué. Ahora lo que sigue es sobre mi rostro. Vas a tratar de ver una segunda imagen. Quiero que la veas. Es una forma de ver muy especial. A esa imagen le he llamado holograma. Existe un libro que se llama Yo Medium, el hallazgo de la técnica, y ese es un audiolibro que tengo también en YouTube por si quieres estudiarlo, ¿ok? Bien, sobre mi rostro, yo voy a abrirme para que tú puedas ver sobre mi rostro quién sale. Si ves monstruos y esto, quítalos, muévelos, ¿ok? No te enganches con eso se llama resistencia a ver lo que de verdad necesitamos ver. Entonces, tranquilo, respira profundo y sobre mi rostro vas a tratar de ver a una persona de tu sistema, tu mamá, tu papá. O sea, después de hablar todo sobre la adicción, aparece una imagen sobre mi rostro. ¿Quién soy? Puede ser el que te violó, lo que sea. Tú conéctate y trata de ver los ojos o te llega el mensaje, o sea, eso pasa cuando estás en meditación. Bien, listo. ¿Quién soy? Si no lograste conectar quién soy, yo la adicción, para el video y trata de ver más tiempo, ¿ok? Hasta que algo te llegue, ¿ok? Bien. Ok, ahora, ya que viste la imagen de tu sistema, necesito que me digas absolutamente todo lo que sientas por mí. Saca todo, porque es terapia. La adicción conecta con esta imagen de alguna forma. Entonces, saca todo y dime lo que sientas. Te escucho.
Si fue poco tiempo y tienes mucho más que decir, ponle pausa al video, ¿ok? Y continúa hasta que saques absolutamente todo. Bien. En este tipo de trabajos, la adicción conecta con el enojo muchas veces, la mayor parte de las veces. Eh, Aquí puedes decir, te voy a hacer pedazos, te voy a matar, puedes decirlo. Pero atrás de ese enojo hay tres sentimientos. O miedo, porque el enojo es un enredo. Entonces, atrás de ese enojo hay tres sentimientos. O miedo, o amor, o dolor. Ahora, quiero que trates de quitar ese enojo que traes y me digas, desbarata ese sentimiento. ¿Cuál es? Y si es dolor, aquí estoy, puedes llorar. Si es miedo, dímelo. Y si es amor, dímelo. Ponme pausa. Bien. Estaría bien que lograras abrazarme. Si no puedes, no te preocupes. No hay, no es eh, inmediato el cambio. En otra ocasión vuelves y pones este video. Cada vez que se te vuelva a reactivar tu deseo por la adicción a las drogas, al alcohol, a la comida, a comprar compulsivamente, adicción, a la obesidad, a comer compulsivamente. Cada vez que se te dispare, pones el video y nuevamente trabajas. Ya sabemos que no es obesidad, sino es posiblemente mamá. Ya sabemos que es adicción, que es alcohol y posiblemente es papá, no sé. O sea, bien. Ayer hice este video y me faltó esta parte, que sacaras todo lo que sentías. Y la respuesta que vi ayer es que nunca crecí. Siempre quise ser salvado o salvada. Nunca crecí. Y lo lamento. Nunca entendí. Y lo lamento. Bien, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué crees que tu adicción conecta con esa imagen? Respóndeme para que puedas entender mejor el proceso. Y bien, terminamos esto. En la parte siempre de la lista de reconexión voy a ir colocando diferentes aspectos, ataques de ansiedad, ataques de pánico, ataques de
muerte, adicciones. Y voy a ir colocando para que puedas tú autoterapearte y yo te ayudo a través del video, ¿ok? Y cuando necesites, nada más buscas y aquí estoy. Bueno, si te gusta mi canal, suscríbete, activa la campanita y compártelo, porque hay muchas personas que esto les va a ayudar mucho, ¿ok? Bien, nos vemos en el siguiente video.